Hola, soy Valentina Vergara y hoy voy a hablar del libro que decidí leer para este cuarto periodo, que se llama Usted puede ser lo bueno que quiera hacer, de Paul Arden. Y bueno, y abajo del título dice el libro más vendido del mundo de Paul Arden. Bueno, la verdad este libro cuando lo vi me llamó muchísimo la atención, primero por el título y porque las palabras puede y quiera están como en metalizado y eso me parece como muy simbólico, muy lindo y como chévere. Y también me llamó mucho la atención porque el libro es pequeño, o sea, podemos ver que es súper pequeño y no es realmente gordo y mucha gente lo califica como una Biblia de bolsillo y realmente es que después de leerlo sí creí a ese dicho y a ese término de Biblia, porque la verdad es que todo el mundo debería adoptar este libro como una Biblia, porque realmente es, está en lo cierto y como que te ayuda a reflexionar en mucho. Bueno, algo que me pareció muy peculiar del título es que tú lees el título y tú dices como es un libro de autoayuda, es un libro psicológico, es un libro inspiracional. Y realmente sí es un libro inspiracional, pero cuando tú lo abres y lo empiezas a leer, no es para nada de autoayuda, es totalmente lo contrario. Es un libro que te dice que es cómo superar los obstáculos que vas a encontrar como en la carrera y en el camino al éxito y que te dice básicamente cómo ganar dinero. Bueno, y eso me parece muy chévere. Básicamente se centra como en el sector como de la publicidad y el marketing, pero no importa quién lo lea, digamos yo soy estudiante y me encantó y no importa realmente quién lo lea, si eres estudiante, si trabajas haciendo ejercicio, si eres actor, si eres profesor, lo que sea, porque realmente es muy inspiracional, da muchísima motivación y responde preguntas cotidianas que uno se ha hecho toda la vida, o que por lo menos yo me he preguntado, y es como, por ejemplo, bueno, que mi mamá me ha hablado y que yo sí me he preguntado, y es como, ¿por qué los más listos de tu clase no triunfan en la vida, por ejemplo? Y yo sé que mucha gente se ha hecho esa pregunta, pero bueno, voy a hablar de eso más adelante. Primero voy a empezar hablando de Paul Arden. La verdad es que yo ese autor jamás lo había escuchado, jamás lo había visto, pero bueno, entonces Paul Arden nació el 7 de abril de 1940 y murió el 2 de abril de 2008. Trabajó durante 14 años en la empresa Saatchi Saatchi, que es una empresa de publicidad y marketing en Londres, y luego se convirtió en director general y creativo. Bueno, es autor de varios libros de publicidad y motivación, como Piensas lo que piensas, piensa siempre lo contrario, y no es lo bueno que eres, es lo bueno que quieres ser. Bueno, también investigando sobre este autor, encontré una reseña que hizo un muy buen amigo de él que dice que Paul Arden no era amable, era engreído, sarcástico, caótico y siempre parecía estar de mal humor. Se ve que era realmente difícil trabajar con él. Pero se me hace que en este libro muestra totalmente lo contrario. Se me hace que yo en un punto de la vida quisiera trabajar con alguien como él, porque la verdad es que logró superar todo durante su carrera y creo que realmente logró el éxito. Y bueno, entonces ahora voy a hablar de la información general del libro. El libro tiene 128 páginas. Bueno, la tapa es blanda, pero es buena calidad. Y me gusta mucho porque podemos ver que tiene muchísimas ilustraciones, la letra es grande y es realmente muy fácil de leer. El lenguaje es muy simple. Yo me lo leí, para ser honesta, en 3 horas sin parar, porque la verdad es que tú lo empiezas a leer y ves las primeras 4 quotes que aparecen en el libro y tú dices como este libro va a ser muy bueno, voy a seguir leyéndolo. Y eso fue lo que me pasó a mí y no paré de leerlo y me encantó. Bueno, entonces ahora voy a empezar como a hablar del libro. Realmente no sé cómo hacer un resumen de este libro porque habla de muchos temas, pero voy a hablar de los que más me gustaron a mí y los que me parece que resumen muy bien el libro, lo que piensa el autor y lo que me parece más acertado. Bueno, básicamente el libro está dividido en 7 secciones. Las 7 secciones son nociones básicas, si no puede solucionar un problema es porque sigue las reglas del juego, adórnese un poquito, ahora una pausa para la publicidad, para ser creativo no hace falta ser creativo, negocios nuevos y reflexiones finales. Y en todas estas secciones habla tanto de la vida como inspiracional, como el camino que tú debes recorrer para ser una buena persona y para encontrarte a ti como ser humano, pero también el camino que necesitas recorrer para el éxito como laboral. Entonces, bueno, este libro básicamente te enseña a crecer, bueno, no solo como ser humano, sino también para llegar al éxito y te muestra cómo crecer como persona y llegar al éxito en el mismo camino. Y eso me parece muy interesante porque realmente todo lo que yo he leído sobre esto, que la verdad es que me gusta mucho, es como hay 2 caminos en tu vida, como el espiritual y el laboral. O cuando la gente dice como tienes que dividir familia y trabajo, o si me entienden, cosas así.
Y la verdad es que este libro te da todo como en un mismo camino y bueno, y eso me gustó mucho. Y bueno, y habla básicamente como de anécdotas de él y de lo que él tuvo que pasar en su carrera y como de muchas cosas que le pasaron divertidas. Bueno, en una parte que me gustó mucho, es una de mis favoritas, voy a hablar de mis como 5 partes favoritas. La primera es, habla de Victoria Beckham y dice que ella cuando pequeña siempre le decía a sus amigos y a su familia como yo quiero estar en la boca de todo el mundo, quiero triunfar. Y bueno, y realmente lo logró. Y ella se diferencia de todos nosotros porque ella no solo lo soñó y no solo lo imaginó, sino que ella dijo, voy a hacer hasta lo imposible para lograrlo. Y lo logró realmente. Y hoy es alguien muy conocida que está en la boca de todo el mundo. Bueno, otra parte que me gustó mucho es que dice que busquemos las críticas y no las aprobaciones. Y bueno, y eso me pareció como muy interesante porque en lugar de buscar la simple aprobación, pregunta, ¿está todo bien o cómo podría mejorarlo? Porque si tú siempre buscas la aprobación, lo que va a pasar es que tú te vas a convencer a ti mismo de que lo que acabas de hacer está bien, pero no porque realmente lo crees, pero no porque realmente creas que está bien lo que acabas de hacer, sino porque la gente te dijo está bien y tú les tienes que creer y te tienes que convencer a ti mismo. En cambio, no estoy hablando, él no habla tampoco de buscar críticas que estén fuera de lugar o que pasen el límite del respeto y sean groseras, es así, ignóralas completamente, pero te dice que tú preguntes, ¿está todo bien? ¿Cómo podría mejorarlo? Y todas esas preguntas siempre van a llevar a alguna crítica, pero crítica constructiva o crítica buena. Y esto va a hacer que tú mejores. Y eso es lo que deberíamos buscar todos. Bueno, otra parte que me gustó muchísimo es en la que dice, y empieza así, se ha dado cuenta de que los más listos del colegio no han triunfado en la vida. Bueno, básicamente lo que él dice en esta parte es que en el colegio se aprenden hechos y que los que fracasan en el colegio no les interesan esos hechos. En cambio, como que a los inteligentes o a la gente lista de tu salón, cuando consiguen un trabajo es básicamente por sus calificaciones del pasado, pero no porque realmente tengan un deseo de luchar o un deseo de proyectarse en el futuro. No sé si esto esté totalmente en lo correcto. La verdad me parece una idea interesante porque es una idea totalmente diferente a lo que dice todo el mundo. Porque tú piensas, si tú eres inteligente vas a triunfar en la vida, si te va bien en el colegio vas a triunfar en la vida. Pero lo que él está diciendo es que no. Entonces, bueno, eso me parece una idea como curiosa y peculiar y diferente a lo que dice todo el mundo. Bueno, en otra parte que me pareció como muy interesante y totalmente acertada, empieza así y dice, es culpa mía. Entonces básicamente dice, si tú triunfas, es tu culpa. Y si fracasas, es tu culpa. Si haces excusas, es tu culpa. Y si tú dices voy a alcanzarlo y lo logras, es tu culpa. Entonces básicamente dice como solo si te responsabilizas de lo que has hecho podrás arreglar las cosas. Y lo que tú siempre deberías buscar es arreglar las cosas. En una parte, es también una de mis quotes favoritas, dice, equivóquese otra vez, pero equivóquese mejor. Y bueno, también habla de no aceptar un no por respuesta, y esta parte también es una de mis favoritas. Dice, bueno, no acepte un no por respuesta, y básicamente él cuenta aquí una historia, y me pareció la más divertida de todas, y la más como motivacional. Básicamente dice que él y su grupo de publicistas habían luchado por sacar adelante un importante proyecto para el gobierno. Ellos estaban compitiendo con 5 empresas más, pues como para ganar como el contrato con el gobierno. Entonces ellos un miércoles presentaron el proyecto y su propuesta. Y bueno, y cuando la presentaron, básicamente les dijeron como no. Y ni siquiera les dijeron por qué, nunca les dieron una razón. Pero ellos pudieron haberse conformado y su grupo pudo haber dicho, bueno, está bien, para la próxima. Y ellos tenían otros proyectos. Pero lo que ellos les dijeron fue, mañana vuelvan a esta misma hora, que les vamos a presentar otra propuesta. Y ellos no tenían otra propuesta. Entonces llegaron el jueves, los de pues ese grupo, al grupo al que le estaban presentando la propuesta, y el grupo de Paul Arden, y le presentaron la misma propuesta, igualita. Y el grupo terminó diciendo que sí, y ellos terminaron ganando la competencia. Y eso me parece una historia como muy, muy divertida y súper peculiar. Y bueno, básicamente dice que las personas, que dice que es bueno equivocarse porque las personas siempre miden como los riesgos que deberían asumir y por qué no asumirlos. Y quien no asume riesgos intenta conservar lo que tiene.
pero quien asume riesgos suele acabar teniendo más. Entonces básicamente te dice como arriesgate, sin importar qué pase, arriesgate. Porque casi siempre y la mayoría de veces es que si tú te arriesgas, vas a salir disparada al éxito. Y bueno, entonces por esto me encantó este libro. Este libro es para todos los futuros como empresarios y todas las personas que quieran superarse básicamente. Eh, y también para las personas que necesitan como superar como su carrera y superar obstáculos y como que gente que tiene miedo como a expandirse, como a expandir sus horizontes y como a pasarse del límite, a pasarse de la raya. Pero este libro te invita a arriesgarte y a que no te dé miedo a nada. Y bueno, y entonces este libro me encantó y se lo recomiendo a todo el mundo.